Wilson Ríos, jefe de la comunidad nativa de Nuevo Mundo, le da la bienvenida a los 150 comuneros de Pensión 65 y los casi 2.500 que vendrán de todo el distrito para cobrar los bonos pendientes como rural, urbano, familiar y universal, actividad que lo hace sentir alegre como anfitrión. Para mí, gracias señor alcalde y a sus funcionarios y a los regidores de centralizar la atención de los bonos, ¿no?, que el gobierno ha dado para los peruanos, ¿no? Y como megantonianos nosotros estamos muy agradecidos, y a la vez también que ha fijado Nuevo Mundo, porque nosotros tenemos tenemos aeropuerto, ¿no? Y eso es una facilidad para que lleguen de los bancos, ¿no?, para que pueda atender a distrito Megantoni. Y para mí, ¿no?, como comunidad me siento muy alegre de recibir a mis hermanos, que ya que casi 6 meses, 7 meses, que nunca hemos estado compartiendo con ellos, algunos comuneros hacia agradecer, ¿no?, que su trabajo, ¿no?, pero bueno, Nuevo Mundo vamos a estar disponible, recibir cada megantonianos, ¿no?, lo que van a estar recibiendo ese bono, ¿no? Como jefe originario y machiguenga, le dio la bienvenida a cada uno de los comuneros que vengan a Nuevo Mundo, pero siempre cumpliendo el protocolo de salud. Sí, justamente, porque cumpliendo el protocolo, cada comunidad tiene como lo digo yo, lo que el gobierno ha decretado, cumplir los protocolos, ¿no? Y como autónoma comunidad Nuevo Mundo, para que entren en la comunidad tiene que usar las mascarillas. Bueno, vamos a recibir un solo puerto, lo que es el puerto principal de Secunama, que está ubicado cerca donde van a estar atendiendo de los bancos, ¿no? Entonces justamente esto, así vamos a estar trabajando, y gracias también a los militares que van a estar presencia también ellos, y los autodefensa y todas las autoridades que nosotros queremos garantizar la seguridad de ellos, ¿no? Como autoridad Nuevo Mundo quiero garantizar el recibimiento cada uno de los comuneros de diferentes comunidades, ¿no?, de la cuenca de Megantoni, para que estén ellos cómodos. Nosotros estamos muy organizados, ¿no? Bienvenido a la comunidad, porque ya 4 o 6 meses que no estamos visitando las comunidades, ¿no? Eso es lo que yo me voy, una cosa muy importante, encontrarnos, ¿no? Mientras que no hubo acá en la comunidad Nuevo Mundo, no hubo muertos de esa enfermedad, y otras comunidades que no está también esta enfermedad. La máxima autoridad de Nuevo Mundo se dirigió a cada jefe de comunidad para que organice a su población para el viaje, filtre a cada comunero beneficiario de la lista y vengan a cobrar con su DNI. Sí, sí, justamente no solamente de los Pensión 65, sino tenemos una lista, gracias que la municipalidad de Megantoni me ha dado una lista para identificar quiénes son los que van a venir acá, ¿no? Y bueno, no es una oportunidad, ¿no?, porque estamos acá en Megantoni, no tenemos acceso para poder nosotros viajarnos en la ciudad para poder acceder, recibir ese bono, ¿no? Claro. Pero lamentablemente para irnos allá es un poco riesgoso, tenemos que ir por río, pero ahora la gestión que se ha coordinado el señor alcalde, ¿no? Bueno, también se ha visto también Nuevo Mundo que cuenta condiciones para poder recibir los hermanos megantonianos, ¿no? Yo estoy muy contento, muy agradecido, y bueno, ¿no?, espero que vamos a seguir trabajando, ¿no? La conciencia de cada comunidad, espero que jefe también, que esté también muy preparada para estos casos que puede suceder más adelante, ¿no?, sobre la organización más que todo. Esta actividad, gestionada enteramente por el alcalde Daniel Ríos, se ha ido coordinando con la Policía Nacional de Camisea, el Ejército del Perú, el Banco de la Nación, entre otros.